La herramienta de selección es simplemente esta flechita que nos sale y veis que ya nos da opción a seleccionar. Si en algunos casos, por ejemplo, tuvieseis alguna herramienta seleccionada, la forma de buscar esta herramienta es tan sencillo como darle a escape un par de veces y veis que al final aparece la flechita de selección. Aquí no tenemos ninguna herramienta que nos da acceso a esa herramienta, sino simplemente, como os digo, tenemos por ejemplo esta herramienta, le doy a escape un par de veces y me aparecería la flechita de selección, ¿vale? Bueno, pues el primer método de selección que vamos a ver es la selección sencilla en Canvas, que es tan básica como simplemente acercarnos a un elemento e ir seleccionándolo. Y veis cómo se nos va seleccionando el que nosotros queramos, ¿vale? La segunda forma sencilla y básica de selección sería hacerlo en el inspector de capas. Veis que yo puedo ir picando en las capas y se me va cambiando el elemento en el canvas, ¿vale? Bueno, la tercera forma ya que vamos a ver es la selección múltiple en Canvas, que simplemente sería picando con el ratón y arrastrando, y veis que seleccionaría, bueno, pues todos los elementos que yo necesitase, ¿vale? Para hacer esto en el inspector podemos hacer lo mismo, simplemente pulsamos el primer elemento que queremos seleccionar, pulsamos la tecla mayúscula y sin soltarla, picamos en el último elemento, y veis cómo se nos selecciona todos esos elementos, ¿vale? Bueno, otra forma que tenemos de seleccionar sería lo que yo llamo la selección selectiva. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, quiero este elemento, pero solo quiero este. Para ello lo que tengo que hacer, bueno, es seleccionar primero ese elemento y luego nos vamos al tercer elemento y pulsando la tecla mayúscula y sin soltar, ¿veis? Voy picando. Y de esa forma selecciono. Imaginaros que ahora quiero este tercer elemento, pico en él y lo selecciono. Si quisiese quitar algún elemento de esta selección, simplemente, bueno, volviendo con la tecla mayúscula pulsada nuevamente, vais picando los elementos y vais deseleccionando, ¿veis? Selecciono, deselecciono y deselecciono, ¿vale? En el inspector de capas podemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso simplemente es con la tecla comando. Yo pulso, por ejemplo, en el 1, voy al 3 y veis con la tecla comando cómo puedo seleccionar, luego voy al 2 y selecciono. Y si quiero deseleccionar, con la tecla de comando pulsada, simplemente voy picando las capas y veis cómo voy seleccionando y deseleccionando, ¿vale? Bueno, y por último tenemos lo que yo llamo, bueno, la selección con área. ¿Qué quiere decir? Imaginaros que yo quiero seleccionar estos dos elementos, bueno, y no quiero hacerlo de pulsar mayúscula. Bueno, tenemos otro método, y es mediante la tecla AL. Pulsamos la tecla AL y veis que si yo paso por cualquier elemento, no lo selecciono. Si yo suelto, por ejemplo, la tecla AL, veis como simplemente con rozar el elemento se me está seleccionando. Pero con la tecla AL no. Con la tecla AL, hasta que yo no lo pongo dentro de mi área de selección, no lo selecciono. Por lo tanto, si yo quiero seleccionar simplemente el de la derecha y el de la izquierda, veis como mi área de selección. De esta forma, lo que hago es seleccionar el de la derecha y el de la izquierda. Y no selecciono el del centro. ¿Veis? En este caso, para poder seleccionar los tres, lo que tengo que hacer es pulsar la tecla AL y meter los tres dentro de mi zona de selección. Si no, no lo seleccionaría. Bueno, esto es una forma diferente de seleccionar, pero que en algunos casos nos puede ser útil. Bueno, y ya que estamos hablando del tema de selección, también quiero enseñaros otra cosa que es muy interesante. Imaginaos que yo tengo este elemento y yo quiero saber, por ejemplo, las distancias que tiene respecto a otros elementos. Bueno, simplemente pulsando la tecla AL y pasando al resto de los elementos, veis cómo me va diciendo los espacios que voy teniendo. Esto es muy cómodo, por ejemplo, a la hora de diseñar, ¿vale? Imaginaos que luego yo tengo aquí otro elemento y, bueno, pues yo quiero saber, por ejemplo, qué cantidad tengo este elemento seleccionado y quiero saber qué cantidad de píxeles tengo hacia este elemento, tengo hasta este. Entonces él me va automáticamente diciendo, bueno, el espacio que tengo entre unos y otros, ¿vale? Lo lógico es venir a este icono que nos da Sketch aquí por defecto, nos vamos al apartado de formas y veis que podemos crear, bueno, pues desde líneas, flechas, rectángulos, elipses, todo ese tipo de formas, o también podemos crearlas mediante su tecla de acceso rápido. La otra forma para poder acceder a ellas es, bueno, si recordáis, sacando sus iconos de acceso rápido a nuestra barra de herramientas, ¿vale? Bueno, en este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de rectángulo y es tan sencillo como picar con el ratón y extender. Y nosotros vamos a dominar, bueno, tanto el ancho como el alto de nuestra forma, hasta que, bueno, creemos la que nos venga bien en ese momento. Por ejemplo, bueno, yo voy a soltar aquí y ahí tenéis, ya tengo yo mi primera forma creada. Para seleccionarlo, recordad, ya sabéis que simplemente, bueno, nos ponemos encima y la podemos seleccionar. Y luego para manejar, bueno, su altura y su anchura, bueno, pues simplemente nos ponemos en sus límites y veis cómo me aparece esta flechita y, bueno, ya puedo ir yo haciéndolo mayor o menor.
Si nos ponemos en las esquinas, lo que va a hacer es crecer de forma proporcional, ¿vale? Tanto su altura como su anchura va a ser proporcional, ¿vale? Esa es una forma de crear formas. Pero ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, quiero controlar que sea simétrico o quiero controlar dónde está el centro de mi polígono, de mi forma? Bueno, pues mirar, tan sencillo como hacer esto. Permitidme que borre esto. Voy a sacar aquí un par de guías que nos van a ayudar un poquito a verlo mejor. Y mirar, yo cojo la herramienta de rectángulo y, por ejemplo, bueno, imaginar que yo quiero hacer un rectángulo y veis, yo pico y puedo manejar, ¿veis? Tanto la altura como la anchura. Pero para hacerlo simétrico es tan sencillo como pulsar la tecla de mayúsculas y veis que se bloquea y automáticamente nos sale una forma completamente simétrica, ¿veis? Yo suelto por aquí y hemos hecho un cuadrado perfecto, ¿vale? Vamos a volver a repetir la operación, por ejemplo, desde aquí y veis, pulsando mayúsculas, mirad, tengo otro cuadrado perfecto. Pero que, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo quiero que el centro de mi forma sea, por ejemplo, donde cruzan las dos guías? Pues mirad, cojo la herramienta de rectángulo y mirad, pico ahí y voy extendiendo. Y veis que lo que hago, donde pico, se crea el origen de la forma, pero no el centro. Para ello, mirad, pulso la tecla Alt. Pulsando la tecla Alt, veis como donde yo pico es el origen del centro de la forma, ¿lo veis? Y veis como en todo momento me respeta eso como centro. Pero a su vez, si yo, por ejemplo, quiero hacerlo que sea simétrico, puedo pulsar la tecla Alt y la tecla mayúsculas. Y mirad cómo se me crea una forma completamente simétrica y justamente el centro de esa forma es donde yo he iniciado, donde yo he hecho el primer clip, ¿veis? Mirad, lo voy a volver a repetirlo, pulso mayúscula y pulso Alt, por ejemplo, y desde aquí, mirad, se me crea una forma como la que estábamos buscando, ¿vale? Bueno, y otra cosa que podemos hacer, mirad, yo, por ejemplo, voy a crear una forma, arrastro. Imaginaros que ahora mismo ya no la quiero donde yo no la quiero, ya no lo quiero, por ejemplo, en el lado izquierdo, la quiero en el lado derecho. Pues es tan sencillo como pulsar la tecla espacio. Y sin soltar el ratón, mirar, yo puedo ya mover la forma libremente por el lienzo. Se bloquea el tamaño y la dimensión hasta que yo he pulsado el espacio, ¿veis? Mira, voy a repetir. Yo estiro hasta aquí y, por ejemplo, pulso espacio y ahí se bloquea, ya no crece más. Pero al pulsar espacio, a mí lo que me deja es moverlo libremente por el lienzo, ¿vale? Muy bien, pues lo que voy a enseñaros ahora son dos formas, que son la de polígono y la de estrella. Mirad, la de polígono tiene una peculiaridad. Yo la creo, ahí tengo un polígono. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Nos vamos aquí al inspector. De momento no os preocupéis por el inspector porque lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima clase. Solamente quiero daros un par de puntos. Mirad, yo selecciono la forma y aquí tengo una opción que veis que pone side, que son lados. ¿Vale? Yo puedo modificar esos lados desde 3, que es un triángulo, por ejemplo, hasta los lados que yo quiera. Yo, por ejemplo, puedo poner 50 lados. Y veis, aquí no se nota porque 50 lados realmente es casi una circunferencia, pero veis cómo yo tengo todos esos lados, ¿vale? ¿Veis? Yo, por ejemplo, puedo ponerme aquí, pero voy a decirle que tenga 8 lados. Y veis cómo mi forma coge 8 lados, ¿vale? Y ahora vamos a ver la herramienta de estrella. Yo creo esta estrella y si os dais cuenta aquí tiene dos parámetros. Uno que son, digamos, las puntas, los puntos. Y veis, yo puedo ir subiendo y bajando. Bueno, depende de lo que yo necesite en ese caso, ¿veis? Yo puedo ir subiendo. Y luego tenemos un segundo parámetro, que es el radius. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, si yo lo bajo hasta 0, quiere decir que el origen de esos lados es el centro de la circunferencia donde se inscribe ese polígono, ¿veis? Yo los cierro y justo coincide el origen de los lados con el origen de la circunferencia. Y si yo los pongo, por ejemplo, al 100%, veis cómo lo que hacen es que coinciden con el final de la circunferencia realmente, porque esto sería la circunferencia donde se inscribe ese polígono. Entonces, si los vamos al 100%, los lados realmente nacerían en la propia circunferencia, ¿veis? Y si lo pongo a 0, pues nacerían en el origen de esa circunferencia. Esas son las peculiaridades que tiene tanto la forma de estrella como la forma de polígono. El inspector de forma, bueno, y las propiedades que podemos manipular para una forma, ¿vale? Yo he creado ya un rectángulo. Si os dais cuenta, bueno, el primer bloque que tenemos aquí sea posición, tamaño y transformación. Yo puedo modificar aquí tanto la posición, ¿veis cómo se va modificando? Puedo modificar
el tamaño, veis como también se me modifica, incluso, bueno, puedo volver a modificarlo, ¿veis? Puedo darle una rotación, por ejemplo, 45 grados. Y a la vez puedo, por ejemplo, voltearlo, porque flip es voltear tanto en la horizontal como en la vertical, la horizontal y vertical, ¿vale? Vamos a poner esto a 0, aquí otra vez. Pero además veis, si yo selecciono este elemento y lo voy modificando, veis como en el inspector él me va calculando nuevamente su posición. Igual que si yo voy transformando su tamaño, ¿veis? Transformo su tamaño, él me va también recalculando el nuevo tamaño y me lo va diciendo, ¿vale? Me va dando esas propiedades que tiene el elemento. Bueno, vamos a continuar. El siguiente que nos da es el radius. El radius no deja de ser simplemente las esquinas redondeadas. ¿Veis? Si yo voy aumentando el tamaño, ¿veis cómo me redondea sus esquinas? Bueno, pues para conseguir el efecto que yo quiera. Por ejemplo, muchos botones hoy en día, bueno, pues llevan un poquito de redondez en sus esquinas, ¿vale? Lo siguiente que vemos aquí es la opacidad. Nosotros podemos manejar la opacidad de ese elemento. Podemos cambiar el modo de fusión de capa, luz suave, luz fuerte, o lo que queramos. A esto simplemente... no voy a entrar a explicarlo aquí porque esto es un poquito más avanzado, pero bueno, no está de más que sepáis que existe y vosotros, bueno, podéis experimentar poniendo una capa encima de otra y, bueno, ir viendo los resultados que os daría el modo de fusión. Luego encontraríamos aquí la parte del relleno o los rellenos, porque vais a dar cuenta que podemos poner muchos. Imaginaros, yo ahora mismo, por ejemplo, quiero poner un color sólido rojo, y bueno, simplemente le doy y lo tengo. Si os dais cuenta, cuando se me abre aquí este subapartado, bueno, me da la opción de poner un color plano, un degradado lineal, un degradado radial, un degradado angular, un patrón o incluso ponerle ruido, ¿vale? Vamos a mirar, por ejemplo, el degradado lineal, ¿veis? Se me acaba de crear un degradado y aquí arriba vemos el degradado que nos va de blanco a negro. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar los colores de este degradado, bueno, tan sencillo, por ejemplo, pico en este color y le pongo el rojo. Pico en este color otra vez, selecciono la parte que quiero y veis, por ejemplo, verde. Ya tengo un degradado que va de verde a rojo. Luego yo puedo manipular dónde me empieza ese degradado y dónde quiero que termine ese degradado. Pero a la vez, si yo paso el ratón por esta línea de degradado, veis que me aparece el simbolito de más. Eso quiere decir que yo picando creo un nuevo punto, ¿veis? Y yo puedo ir manipulando completamente cómo quiero que sea mi degradado, ¿vale? Esto ocurre tanto para radial, por ejemplo, ¿veis? Aquí en radial yo puedo cambiar el centro de la circunferencia, puedo ir cambiando la longitud de ese degradado y puedo también sacar, bueno, estos nodos como ya os he comentado. Si yo luego simplemente los quiero quitar, bueno, me los llevo ahí, los llevamos al lado opuesto y veis cómo los voy quitando, ¿vale? Y el degradado radial, bueno, pues es muy parecido, pero simplemente el angular el degradado lo hace alrededor de toda la circunferencia, ¿vale? Es alrededor de todo el ángulo, digamos. Luego tenemos el patrón, que por ejemplo podemos usar, mirad, pues este patrón. Le puedo decir, por ejemplo, que me lo haga en ladrillo, que me lo repita. Y veis cómo yo puedo cambiar luego también aquí, bueno, pues la cantidad que quiero que entre o que no entre, ¿vale? Bueno, pues voy a dejar ese. Y ahora, por ejemplo, imaginaros que quiero que tenga este tipo de efecto, que muchas veces simula lo que parece una televisión, sabéis que se usa mucho para simular la pantalla de una televisión. Imaginaos que yo quiero, por ejemplo, un fondo azul. Bueno, pues simplemente creo una nueva capa, veis que se me ha creado con un color sólido y, por ejemplo, busco un azul. Vamos a ver que busque un azul, aquí lo tengo. Y le pongo, por ejemplo, ese color azul. Veis que ahora mismo el color azul, al estar por encima de la línea, pues lógicamente me la está tapando. Pero bueno, eso es tan sencillo como coger la capa, coger el degradado, perdonad, y lo movéis. Y veis que ya tengo una capa encima de otra. Por ejemplo, ahora en modo de fusión lo voy a poner en luz suave para atenuarlo un poquito. Y veis que se queda mucho, que es mucho más tenue ese efecto. Y queda muy, muy bien, ¿vale? Pero ya os digo, podéis poner los rellenos que vosotros queráis aquí. Al igual que ocurre con los bordes. Yo ahora mismo tengo aquí un borde gris. Bueno, pues voy a poner, por ejemplo, un azul un poquito más oscuro. Y bueno, voy a aumentar su grosor. Aquí le puedo decir si quiero que sea centrado, que sea exterior o que sea interior, ¿vale? Aquí lo puedo modificar como quiero que sea ese borde. Al igual que ocurre con los rellenos, ocurre con las sombras. Yo puedo poner otro relleno. Por ejemplo, voy a poner otro en rojo. Y lo que pasa es que, ¿veis? Ahora mismo yo voy aumentando y veis cómo... Voy a aumentar primero más el azul. Ahí está. ¿Veis? Y yo voy aumentando el rojo y veis como lo tengo por encima, me va aumentando por encima. Si yo lo pusiese por debajo, el azul me lo taparía. ¿Veis? O sea, que tenéis que tener esa precaución
pero con esto tenéis un montón de posibilidades, ¿vale? Luego aquí tenemos en esta flechita, en esta ruedecita, bueno, podemos decirle si queremos que el final, mirad, por ejemplo, voy a ponerlo por de radio así, si queremos que, por ejemplo, las esquinas sean completamente, que sean muy duras, que las queremos que nos las suavice un poquito, si no queremos que directamente las corte, el final de las líneas si queremos que sea, bueno, que tenga un final redondeado, podemos incluso ponerle a las líneas una terminación de flecha, o sea que las posibilidades que nos da son muy grandes, ¿vale? Bueno, y lo siguiente que tenemos por aquí para ver, bueno, pues sería la sombra. La sombra, recordar que todo lo que hagamos aquí sigue la lógica CSS. Por lo tanto, si os dais cuenta, yo puedo decirle que me ponga que tenga un movimiento de 5 en el eje de la X y 5 en el eje de la Y. Y luego le puedo decir que tenga, por ejemplo, perdonad, 10 de desenfoque. Voy a quitar este. Y bueno, veis como aquí he creado esa pequeña sombra. Voy a hacerla un poquito mayor para que vosotros la veáis. Pongo 10 y por ejemplo voy a poner 20. Y veis cómo he creado esa sombra, ¿vale? Pero pasa exactamente lo mismo que con el resto de las propiedades. Yo podría crear incluso otra sombra, ¿vale? Y podemos, bueno, nuestras posibilidades de diseño pues se van ampliando, ¿vale? Bueno, el siguiente que tenemos aquí sería la sombra interior. Si os dais cuenta, bueno, voy a poner aquí, por ejemplo, otra vez, voy a poner 10 para que se vea bien, 10 y 5. Y en este caso, ¿por qué no se ve? Mirad, porque como tengo centrada el borde, pues me la está tapando. Para poder ver la sombra interior le digo que el borde sea exterior, ¿veis? Lo pongo exterior, entonces el borde es la figura hacia afuera. Y veis como ahora ya sí me ha aparecido esa sombra interior, ¿veis? Tengo mi sombra exterior que creé anteriormente y ahora tengo mi sombra interior, ¿vale? Y luego, otra de las últimas características que podemos modificar es si queremos que tenga, por ejemplo, desenfoque gaussiano, si queremos que tenga desenfoque de zoom, si queremos que tenga, o sea, con todas estas cosas también podemos jugar. Por ejemplo, vamos a poner un desenfoque gaussiano y veis, bueno, yo puedo aquí luego modificar los píxeles que quiero de desenfoque, ¿veis? Desde 0, bueno, hasta el máximo que me permite, que bueno, yo aquí luego podría poner otra cantidad, ¿vale? Aunque ponga 50, yo podría poner otra cantidad sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ya conocemos el inspector de forma. Recordad, aquí podemos mover nuestra posición, podemos transformar el tamaño, podemos rotarlo, podemos darle todos los rellenos que queramos, incorporar los bordes que sean necesarios, sombra interior, desenfoque, en definitiva, pues toda una batería de características que nos pueden ayudar mucho en nuestros diseños. Para llegar a ella, bueno, o bien sobre este icono, nos vamos aquí a vector, o pulsando la tecla V. O si recordáis, como ya hablamos en clases anteriores, bueno, podéis sacar el icono a la barra de herramientas. Bueno, para ello la seleccionamos y veis que nos aparece el icono, la pluma. Bueno, y para pintar cualquier forma simplemente sigue haciendo clic. Veis que me va dibujando la recta y cuando yo la tengo, bueno, pues hacia el lado que yo quiera, vuelvo a hacer clic y veis que la voy pintando. Si bloqueamos con la tecla de mayúsculas, si os dais cuenta, lo que hacemos son líneas de 45 en 45 grados, ¿vale? Tenemos 0 grados, 45, 90 y así sucesivamente, ¿vale? Y luego otra herramienta que también es muy útil, si pulsáis la tecla de tabular, veis que va cambiando el nodo. ¿Veis? Ahora yo puedo pintar desde vuelvo a tocar Alt y se me pone aquí, vuelvo a tocar Alt y viene aquí, ¿veis? Y yo puedo ir cambiando mediante la tecla Alt donde yo quiera pintar, ¿veis? Si quiero pintar desde aquí, ¿vale? Pinto ahí, voy pulsando Alt, ¿veis? Y puedo pintar desde el otro extremo. ¿Vale? Pues seguimos haciendo clic para hacer el polígono que queramos y una vez que llegamos al inicio, le damos y cerramos. Y veis que, bueno, hemos pintado un polígono irregular. Si queremos modificarlo es tan sencillo, bueno, como ponernos así encima, cuando vemos que se pone en azul, hacemos doble clic y veis que tenemos la forma. ¿Veis? Si yo pico en el nodo, lo puedo mover libremente hacia donde quiera y si quiero crear un nuevo nodo, veis cómo se me pone el cursor, ¿vale? Hacemos clic y veis que he creado un nuevo nodo. Bueno, deciros que aquí lo que hemos creado simplemente son puntos duros o puntos esquinales. Este tipo de puntos se llaman así. ¿Por qué? Porque veis que son esquinas, que son puntos, por eso se llama puntos duros o puntos esquinales, ¿vale? Luego los otros tipos de puntos los vamos a ver a continuación, que sean los puntos suaves
o los puntos redondos, ¿vale? Bueno, vamos a eliminar esta forma y ya os digo, volvemos a coger la herramienta de selección y para crear puntos suaves simplemente hay que clicar y estirar. ¿Veis? Yo pico y estiro, pico y estiro. Y veis que yo voy haciendo una curva, ¿vale? Para cuando terminéis, le des a escape y ya tenéis esa forma, ¿vale? Mirad, vamos a verlo ahora un poquito más detenidamente. Mirad. Por ejemplo, yo selecciono este punto y veis que tengo una línea con dos manejadores, un manejador a la izquierda y otro manejador a la derecha. Pero esto, además de ser manejadores, si os dais cuenta, es la línea tangente a la curva justamente en el punto donde yo estoy trabajando, ¿veis? En ese punto, esta es la línea tangente, ¿vale? Si yo quiero moverlo, simplemente me pongo aquí y lo muevo. Y si quiero tocar la curvatura, simplemente cojo, arrastro y veis que se mueve de forma simétrica, tanto los manejadores como... Bueno, es una forma de espejo, ¿no veis? Yo muevo hacia un lado y hacia otro y voy modificando, ¿vale? Ahora mismo se está en forma simétrica. Además, mira, lo podéis ver aquí en el inspector, ¿vale? Luego tenemos una forma que es la forma, si queremos convertirlo a punto, ¿no veis? A un punto esquinal, ¿veis? Lo convierto en punto esquinal, le doy aquí y lo convierto en un punto suave, ¿veis? Punto suave, punto duro. Pero, por ejemplo, si a nosotros nos interesa simplemente manejar de forma asimétrica un manejador u otro, bueno, pues vamos asimétricos, si os dais cuenta. Me respeta el espejo en la dirección, pero yo puedo darle más curvatura a un lado o darle más curvatura a otro. Pero luego podemos tener aún más control y es la forma desconectada. ¿Qué quiere decir eso? Que mirad, yo puedo manejar simplemente la salida de esta curva. Recordad que esto es la tangente a la salida de la curva. Yo puedo manejar esa tangente o puedo manejar la tangente de entrada. ¿Veis? Yo puedo manejar ese manejador y ver cómo... ¿Veis? ¿Veis cómo me está cambiando la dirección de la curva? ¿Vale? Como siempre, podemos encontrarla aquí en la esquina izquierda superior, o pulsando la tecla T, o ya sabéis, sacando el icono a nuestra barra de herramientas, ¿vale? Simplemente, bueno, es una herramienta que presionamos y sin soltar vamos dibujando lo que nosotros queramos hasta obtener el resultado. Es una herramienta que yo siempre recomiendo a mis alumnos que la usen, sobre todo si tienen una tableta digital, porque en la tableta digital, mediante el trazo con la mano, bueno, pues es donde realmente esta herramienta tiene de verdad su máxima expresión, porque ahí tenemos un control del trazo muy preciso y podemos hacer, bueno, pues realmente si somos buenos dibujantes, pues lo que hacemos a mano lo podemos hacer aquí. Luego, la forma de transformarla, pues es muy sencillo, es igual que la pluma. Si os dais cuenta, hacemos doble clic y al entrar en ella, bueno, pues podemos o bien continuar nuestro dibujo, mover nuestros nodos a nuestro antojo, o ya recordáis, poder trabajar, bueno, pues las simetrías, la curva y todo, bueno, mediante las mismas herramientas de la pluma. Esta herramienta en sí no tiene mucho más allá que simplemente esto, simula un lápiz, dibujamos y luego, bueno, pues haciendo doble clic entramos en ella y podemos modificarla a nuestro gusto. Estas herramientas, recordad que las podéis sacar simplemente haciendo doble clic sobre la barra de herramientas, le dais a personalizar y, bueno, podéis sacarlas como las tengo yo, ¿vale? Mira, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva forma y para modificar sus vértices y todo esto, para editarlos, bueno, pues imaginaros, tocamos la herramienta de edición y veis que ya puedo yo mover sus esquinas libremente, o incluso si me acerco a la línea, veis, puedo crear nuevos nodos y modificarlos a mi antojo, ¿vale? La siguiente herramienta será la de transformación. Picamos en ella y veis que si yo me pongo justo en el centro, veis que me sale una flechita que me indica derecha e izquierda. Eso quiere decir que yo puedo mover derecha e izquierda libremente. En la parte inferior me ocurre lo mismo y en los laterales también, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si nos ponemos en esta esquina? Bueno, pues simplemente lo que hacemos es que creamos la sensación de perspectiva, ¿vale? Creamos una especie de trapecio en este caso, ¿vale? Y esta sería la herramienta de transformación. Mirad, luego tenemos la herramienta de rotación, que si dais cuenta cuando yo pico en ella, me aparece aquí un centro. Eso me quiere decir que la rotación que yo voy a hacerle a esa forma va a ser respecto a ese origen. Aquí tengo el eje de rotación, pero si yo quiero, por ejemplo, que me rote bueno, desde este vértice, simplemente cojo ese eje de rotación, lo muevo ahí y veis como yo ahora al girar, lo que estoy girando desde ese eje de rotación, ¿vale? Esta herramienta también es muy sencilla de manejar, ¿vale?
Y bueno, vamos a ver la última herramienta que vamos a ver, que es la de rotación de copias. Mirad, para ello, por ejemplo, yo creo un triángulo, pico en esta herramienta y me dice que cuántas copias quiero. Bueno, por ejemplo, voy a decirle que quiero 12 copias, le doy a OK y él automáticamente me genera esas copias. Pero me las genera respecto a este punto de rotación, ¿vale? Me las distribuye en los 360 grados que tiene la circunferencia de giro, pero este es el centro. Y si yo quiero agrandarlo o hacerlo de otra forma, mirad, es tan sencillo como coger el centro de rotación y yo puedo, ¿veis? Incluso moverlo fuera. Y mirad, ¿veis? Yo puedo crear todo este tipo de rotaciones y jugar con ellas. Esta herramienta da mucho juego porque podemos crear símbolos y formas que la verdad es que quedan bastante bien para nuestros diseños. ¿Veis? Esto lo he hecho con un triángulo. Imaginar, por ejemplo, que yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer, por ejemplo, con un pentágono. Pues mirad, hago exactamente lo mismo. Le digo que, por ejemplo, me ponga 12 copias y veis cómo me lo hace. Pero veis cómo yo puedo jugar mucho con todas esas formas y veis que salen cosas, pues la verdad que son bastante chulas y profesionales, ¿vale? Para ello lo primero que hago es crear una forma y si recordáis, bueno, la herramienta la tenemos aquí, yo ya la he sacado a mi barra de herramientas y bueno, es tan sencillo como hacer clic en ella y veis que se despliega una ventana, ¿vale? Nos da la opción, o primero, bueno, trabajar en porcentaje, poder escalarlo un porcentaje, por ejemplo, 50, el 40, el 30, lo que sea necesario, poder cambiar su altura o su anchura y automáticamente el programa nos lo redimensiona. Y también aquí nos da la opción si queremos que se escale desde el centro, desde una esquina, desde un lado. Y bueno, en definitiva tenemos un poquito de control para poder escalarlo. Mirad, por ejemplo, yo pongo 50% y veis cómo se me ha escalado, ¿vale? Vamos a poner otra vez nuevamente con el 100. Mirad, por ejemplo, aquí quiero 200 y veis cómo me lo hace. Y lo que os decía, yo puedo decir que se escale, bueno, pues desde alguna de sus esquinas, desde el centro o desde alguno de sus lados. Esta herramienta la verdad es que también es muy sencilla, no tiene mucho más, pero bueno, simplemente para que conozcáis un poquito su funcionamiento, ¿vale?